El actor de Bollywood, Irfan Khan, reconocido internacionalmente por sus papeles en películas como La vida de Pi, Quisiera ser millonario o Jurassic World, falleció el día de hoy a los 53 años, según anunciaron sus representantes. Como parte de homenaje al afamado actor, nos han solicitado en redes sociales demos análisis a una de las películas que lo catapultaran a la fama internacional. Estamos hablando de La vida de Pi. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales, te lo agradeceremos infinitamente. También puedes visitar el canal de Libera el Misterio de nuestros amigos en España, en donde se tratan muchos temas interesantes del orden actual. Life of Pi, película del 2012 dirigida por Ang Lee y acreedora a 4 premios de la Academia, en donde se abordan temas reflexivos en torno a la fe. Es una película fascinante y aclamada por la crítica, ya que narra una historia y un viaje extraordinario al lado del joven Pi y el tigre Richard Parker. Pero donde cabe resaltar, muchos han quedado confundidos con su final, el cual nos da a entender que la historia contada por el protagonista no fue lo que parecía. Comencemos desde el principio. Todo gira en torno al personaje principal, el joven Pi, quien pasa su vida en busca de respuestas a través de diversas religiones para aprender a lidiar con las adversidades de la vida. El hinduismo le ha enseñado la conexión con la naturaleza y el universo. El Islam le ha dado la noción de sumisión a la voluntad divina. Y finalmente, el cristianismo le ha enseñado que la humanidad es un don divino y que el amor al prójimo es un poder movilizador. El relato comienza con un ya adulto Pi, cuando recibe la visita de un escritor interesado en conocer a fondo su historia, como sobreviviente de un naufragio, quien a pesar de haberlo perdido todo, no perdió la fe en Dios. Él vivía en la India y su padre era dueño de un zoológico en ese país. Era hombre ateo de ciencia, mientras que su madre era una mujer de fe hindú, quien la introduce a la religión, lo que despierta en él una curiosidad espiritual. Entretanto, en su zoológico ha crecido la leyenda de Richard Parker, un tigre de Bengala, que despierta la fascinación de todos y donde el joven Pi está convencido de que puede ver en los ojos del tigre un gesto de humanidad. Sin embargo, su padre le explica que Richard Parker es solamente un animal salvaje que se deja llevar por su instinto de vida. Entretanto, un hecho político obliga al padre de Pi a vender los animales a otro zoológico en Estados Unidos y mudarse a Canadá. El viaje deberá ser hecho en un barco para trasladar a los animales, en donde el joven se resiste, pero no le queda más que irse. El meollo del asunto viene a continuación, cuando la familia dentro del barco asisten al comedor donde solo se sirve carne de res y arroz blanco. La madre le pide al cocinero que le sirva una alternativa vegetariana, el cual es un europeo irascible e intolerante, quien se enoja con ella y la insulta, lo que genera un altercado con su esposo. Un joven oriental budista, que también es vegetariano, intercede para calmar a todos e invita a la mujer a ser más flexible cuando la necesidad obliga. Le sugiere comer el arroz y así no comprometer su fe. Cerrado este episodio, por las inclemencias del tiempo, el barco naufraga y aparentemente el único sobreviviente es Pi, quien ha quedado varado en un bote salvavidas y en donde se le unen varios animales, un orangután, una cebra y una hiena. En este cuadro se muestra el conflicto entre el hombre y 2 animales vegetarianos, junto a un animal carnívoro, quienes, como es su naturaleza, buscan meramente la supervivencia. Paralizado por el miedo, Pi observa cómo la hiena ataca a la cebra y posteriormente a la orangután. Un tripulante inesperado aparece, Richard Parker, quien sale sorpresivamente de un escondite en el bote y da fin a la hiena. Así pasan los meses, donde el joven y el tigre pasarán por muchas aventuras juntos, cuyo final se acerca al encontrar finalmente tierra y en donde el joven se separa de Richard Parker, quien le da la espalda y no se molesta en mirarlo por última vez. Pi es rescatado y llevado al hospital donde recibe cuidados primarios. Una vez ahí, 2 funcionarios de la agencia de seguros del barco le piden al joven que relate los hechos para levantar un informe de daños y responsabilidades. El joven relata esta historia, pero ellos no le creen en absoluto, por lo cual
decide crear otra historia alternativa para poder complacerlos. La película termina al retomar el hilo narrativo inicial, donde Pye y el escritor comentan las dos versiones de la maravillosa historia, y en donde el escritor hila los hechos y se da cuenta que tienen bastantes similitudes. Todo concluye con la pregunta: ¿cuál de las dos versiones prefieres? Ahora bien, el hecho es que por un lado está la fábula espiritual con Richard Parker y los demás animales, y por otro lado, la interpretación del joven con personajes reales, en donde su madre era representada como una orangután, el budista vegetariano como una cebra, el cocinero como la hiena, y el tigre Richard Parker era representado por el instinto animal reprimido en el joven, quien, horrorizado ante sí mismo y caracterizado por ser un hombre espiritual y pacífico, debe descubrir el modo de domesticar su instinto salvaje que lleva dentro, instinto animal que le permite su supervivencia. El diálogo final entre Pye y el escritor nos da como espectadores una clave fundamental. Cada quien elige de qué modo ver las experiencias que enfrenta y cómo eso puede tener una fuerte influencia en su propia vida. Como se puede observar, la película y la gran interpretación de Irfan Khan nos deja plasmado un gran mensaje espiritual en donde cada quien será autor de su propia forma de ver las cosas. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Te gustó la película La vida de Pye? ¿Habías entendido el mensaje detrás de este maravilloso film? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.